bienvenidos a este nuevo capítulo de After Office de Exante dedicado a las mujeres en alta dirección, pero hoy día con un tema que podemos tomar precisamente desde la contingencia y es este último trimestre muy difícil desde el punto de vista económico y además las perspectivas de recesión para el próximo año. ¿Cómo afecta esto al mercado laboral femenino? ¿Cuál es la importancia que tiene la corresponsabilidad en el acceso precisamente de las mujeres a cargos de alta dirección y de su inserción en el mundo laboral? Bueno, queremos abordar este tema hoy día con una gran entrevistada. Ella es PhD en General Management y Master of Research in Management del IESE. Es directora académica, profesora titular del ESE Business School de la Universidad de los Andes, directora del Centro de Trabajo y Familia, también de la misma escuela, y miembro del Centro Internacional de Trabajo y Familia del IESE. Habitualmente está publicando sobre este tema y es súper oportuno poder saludarla hoy día y conversar con María José Bosch. Bienvenida a After Office de Exante, María José. Muchas gracias, Catalina, por la invitación y por hablar de estos temas que, como sabes, a mí me gustan mucho, pero ante Ujú. todo tenemos que darlos a conocer para poder gestionarlos. Exactamente, súper importante, es algo que trasciende la vida laboral e incluso desde la época estudiantil, ¿no es cierto?, de las mujeres. María José, y quiero partir con ese dato que dábamos al inicio, ¿no es cierto?, de esta presentación. Nos acercamos a un periodo recesivo, a una situación económica muy estrecha, muy complicada. ¿Cómo afecta esto específicamente a las mujeres desde el punto de vista del mercado laboral? Ya, muy interesante porque en el fondo sí nos afecta y nos afecta más que a los hombres. Y me gustaría distinguir por qué se produce esto y las Ujú. dos razones principales por las que se da. Hay uno, que son los costos directos del trabajo de la mujer. En el fondo nosotros, por el artículo 203 del Código del Trabajo, que es la sala cuna cuando una empresa tiene más de 20 mujeres, Ujú. hace que nosotros, en el fondo, cuando hay más de 20 mujeres, seamos potencialmente una sala cuna más cara que los hombres. Eso es un costo directo preciso. Entonces, cuando tú estás en recesión, en el fondo tienes que cuidar muy bien tus recursos y entre elegir a uno y otro está este costo directo. Pero además, no solo tenemos este costo directo, porque tú me dices, oye, no todos estamos, en el fondo la tasa de natalidad en Chile va en caída libre, no todas las mujeres quieren ser mamás, Ujú. en el fondo puede no darse, pero también tenemos un costo indirecto, que es la asociación de las mujeres al cuidado. En el fondo, nosotros vamos a contratar a una persona, también queremos que esta persona dedique tiempo y energía al trabajo. Lo dicen de otra manera, pero en el fondo le llamamos ¿Cómo lo compromiso. dicen? ¿Cómo lo En dicen el eso? fondo, alguien comprometido y camiseteado, pero en el fondo, cuando uno empieza como a disgregar lo que significa eso o a sacarle, entender bien qué significa, nosotros tenemos algo que se llama el trabajador ideal, algo que se estudia muchísimo, cuál es ese trabajador que todos nos gustaría tener, y en general las competencias y habilidades que tiene este líder, este trabajador ideal, están asociadas a tiempo y dedicación, una de las grandes variables. Entonces, cuando nosotros tenemos a un hombre y una mujer y asociamos los temas de cuidado, y por qué esto va más allá que solo los niños, porque el tema de cuidado es niños, adolescentes, personas con alguna discapacidad, con alguna Ujú. necesidad especial o adulto mayor, asociamos que la mujer va a estar a cargo de ese cuidado. Entonces, esa responsabilidad, esa presencialidad que requiere el trabajo, decimos, no, pues va a estar menos presente o si pasa algo, en el fondo ella se va a ausentar. Entonces tenemos estos dos costos, indirecto y directo, por nombrar solo dos, que Sí. hacen que cuando hay recesión o cuando hay incertidumbre, como pasó por COVID, que tuvo principalmente una crisis de cuidado, nuestra participación de mercado baje tanto. Ujú. Ahora, María José, recuperar esa participación en el mercado laboral cuesta, es largo, es difícil, muchas veces no se alcanzan los niveles, por ejemplo, prepandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos graficar hoy día eso, precisamente, a la luz de los datos de la pandemia? ¿Se ha logrado recuperar lo que se perdió durante los últimos 2 años y medio de trabajo? No, lamentablemente todavía estamos un poco más bajo de prepandemia. Además que yo creo que es un hito bien importante. Nosotros en marzo del 2020 Ujú. habíamos logrado pasar el 50% de participación laboral femenina. Siempre habíamos estado por debajo del 50%. Y ese marzo se publicó y se mostró, llegamos al 50% y lamentablemente la pandemia nos hizo retroceder más de 12 años.
Ujú. Todavía no hemos recuperado y está totalmente asociado por el segundo costo que te comentaba, que es el Sí, costo el cuidado. intelectual. Eh, Post pandemia todavía hay mucha deserción escolar, todavía hay muchos niños que no han vuelto a clase y esto ha salido en las últimas semanas bastante fuerte porque esto tiene una consecuencia para el desarrollo de competencias y el mercado laboral futuro. Ujú. Entonces, asociar el cuidado, todavía en el fondo las mujeres no han vuelto a incorporarse de igual manera que lo estaban haciendo antes por esta inestabilidad, porque en el fondo cuando tengo que comprometerme con un trabajo, necesito saber que mis hijos van a estar cuidados. Y como todavía nos falta corresponsabilidad y seguimos asociando que la responsabilidad y el cuidado son de ellas, se produce este conflicto y todavía no nos hemos reincorporado. Además que el Claro. costo directo de la sala cuna sigue presente. La sala cuna universal, que me imagino que todos la han escuchado, y es porque se ha discutido durante años en el Congreso y no logra salir de ahí, es que todavía no hemos trabajado en ese punto tan importante, porque en el fondo nosotros estamos en el 2022, ya viendo el 2023, y decir, ¿sabes qué? El cuidado y los niños son solo de la mujer, es bastante antiguo, Mm. como bastante no actual. Pero todavía no hemos avanzado en ese tema y seguimos teniéndolo. Entonces, para una pyme, para una empresa en el fondo que sabe que el 2023 va a estar complejo, la decisión de contratar también está presente ese costo directo. Mm. María José, con los datos que tú estás entregando ahora, con la situación de la deserción escolar, que me parece súper interesante como profundizar lo que significa eso para las mujeres hoy día que están probablemente cuidando a esos niños que hoy día no están yendo al colegio. Con la situación económica actual, ¿qué podríamos esperar para los próximos meses en el mercado laboral femenino? Pucha, Catalina, a mí me encanta ser optimista, pero acá en el fondo vemos un problema porque además nosotros en periodos de vacaciones, por ejemplo, si lo vemos ahora que los niños van a salir en las próximas semanas de Ujú. clase y van a estar mayoritariamente diciembre, todo enero, todo febrero, sin ir al colegio y sin estar en un lugar de cuidado, es súper difícil reinsertarse y barajar el no poder tener el fondo a los hijos cuidados. Además que esta semana también salió la evidencia de todo lo que impacta esto en la nutrición infantil, porque en el fondo tenemos que ser conscientes que para muchos niños la comida completa está en el colegio, la comida balanceada está en el colegio o en el jardín, en el fondo donde esté. Y vienen periodos largos. Entonces, para los próximos meses, la verdad es que es bien difícil que la participación laboral femenina aumente mucho o aumente. Y la verdad es que el próximo año también es complejo. Y uno de los grandes problemas es que en el fondo, dentro de la participación laboral femenina, en estas situaciones aumenta mucho el empleo informal. Y nosotros en Chile tenemos un tema con el empleo informal. El empleo informal no está cubierto, tiene una vulnerabilidad mucho más alta, pero además no cotiza para las pensiones futuras o el sistema de pensión que tengamos, pero en el fondo uno tiene que ir acumulando eso. Y la verdad es que las deja desprotegidas. Entonces, también viene una situación que durante pandemia se pusieron incentivos en el fondo para tratar de estimular que se contrataran a mujeres, pero se siguen también los costos del cuidado. Por ejemplo, el postnatal de la mujer alargado. También en el fondo hay muchas personas que con pocos datos dicen, ¿sabes qué? Tengo un riesgo de que una mujer se tome todo el postnatal y además con el periodo alargado. Claro. Pero si nosotros vamos a los números, porque acá lo importante es los números, y nos vamos ya, ¿cuánto es las licencias por ese tipo de permiso versus las licencias, por ejemplo, por salud mental? Vemos que son mucho más altas las de salud mental, pero penalizamos socialmente mucho más las de maternidad. Exactamente. Oye, qué gran tema. Estamos con María José Bosch, directora académica del S Business School. Ella es directora además del Centro de Trabajo y Familia de la misma escuela. Y bueno, hablando de las mujeres, de la responsabilidad de su cuidado, uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los papás de esos niños, no es cierto? ¿Dónde está la otra parte también responsable del cuidado y de la crianza de los menores, que pueden ser papás o mamás, en fin, lo que sea, ¿no? Pero hay una doble responsabilidad ahí. En coparentalidad, ¿hemos avanzado? ¿Aprendimos mucho más de este concepto también durante la pandemia, María José? Eh, Nuevamente, me gustaría ser optimista. Nosotros los que investigamos sobre este tema estábamos súper ilusionados
con la pandemia, es decir, la pandemia abrió las puertas de las casas, en el fondo tú y yo ahora uno ve la parte de atrás donde estamos y puede ser en distintos lugares. Y, y vimos que en el fondo podía ser que los hombres hubieran sido conscientes de la importancia de la paternidad. Pero quiero hablar de que esto no tiene maldad detrás, sino que son en el fondo aprendizajes sociales y quiero Ujú. profundizar en esos temas. Uno, lamentablemente no. No sé, en pandemia no avanzamos tanto en corresponsabilidad como hubiéramos esperado, sino que incluso se aumentó la diferenciación de que la mujer cuida y el hombre es el más proveedor. Y por eso fue también este gran efecto en la participación laboral femenina. Claro. Esto no fue solo en Chile, esto es a nivel mundial. A nivel mundial, en el fondo, se asoció el cuidado que la mujer iba a tener que cuidar, que era la que estaba en la cocina, que estaba tratando de educar, era la que estaba tratando de cuidar al adulto mayor, y que el hombre, en el fondo, su responsabilidad era con el trabajo. Por supuesto, sería fantástico, uno tiene amigos que cambiaron, pero yo quiero hablar de los grandes números, de cómo esto sucedió a Ujú. nivel global. ¿Por qué todavía no somos tan conscientes? Es porque no hemos hablado del beneficio de la presencia del padre. Si nosotros nos vamos, y antiguamente cuando llegaron incluso los españoles a América y empezaron Ujú. a conquistar el continente, a la América Latina, a diferencia de América del Norte, llegaron muchos más hombres y iban en el fondo iban caminando por el continente y nos culturizamos en el fondo de una familia donde la mamá era mucho más importante en el cuidado de los niños. Quiero decir como esto como de historia. Nosotros en el fondo en el Sí. centro hemos estudiado de por qué se dan estos efectos y cómo los podemos entender, por qué acá se da más que en otros lugares, etc. Ujú. Pero además, desde aproximadamente los 50 hasta ahora, eh, toda la rama de psicología ha estudiado muchísimo y todo lo que es la estimulación de primera infancia, en el fondo también en educación y en medicina, el rol de la madre en la estimulación temprana, en el apego, en el desarrollo de vínculos y todo lo importante que es el vínculo de la madre con el hijo. Pero no hemos estudiado tanto el impacto del padre. Entonces, en el fondo, cuando nosotros hemos desarrollado tanto un área, vemos la importancia que esto tiene. Claro. Por decirte una forma, para hacer un ejemplo paralelo. Imagínate que hablamos de ecología y la importancia de la ecología, y uno dice, sí, la importancia de la ecología es súper, súper importante y tenemos que cuidarla y tenemos que encontrar este equilibrio entre crecimiento y medio ambiente, pero no hemos hablado de la importancia de cuidar al ser humano, a las personas. Entonces, no es que lo otro no sea importante, es que esto también es importante. Y lo mismo pasa entre madre y padre. Hemos Ujú. hablado mucho de la importancia de la madre, poco de la importancia del padre. Pero a partir más o menos del 2000, especialmente impulsado por la Harvard Kennedy School en Estados Unidos, pero también con otras ramas, se ha empezado a estudiar la importancia del padre. Y desde específicamente desde esa universidad han impulsado muchísimo los estudios y han invitado a distintos investigadores que nos dedicamos a este tema, en el fondo pongámosle foco. Y, por ejemplo, en medicina, porque a mí me tocó participar en un uso de estudio, y nos juntábamos médicos, personas de escuelas de negocio y personas también de política pública. En Ya. medicina en Estados Unidos se dieron cuenta que cuando el padre se vincula en la primera infancia a los niños, había menor obesidad infantil. Que también que cuando el padre se involucraba, en el fondo, en los primeros años de vida, hasta los 6 años, los niños tenían mejor desarrollo cognitivo, tenían mejor desarrollo emocional, había menos agresividad. Y habían varios indicadores que en el fondo lo importante es mostrarlos para que la persona lo valoren y digan, ¿sabes qué? Que el padre esté presente también es importante. No es que la madre no lo sea, porque acá como que hay veces que discutimos como que esto fuera una suma cero. O eres tú Sí. o soy yo. No, no, no. Acá es, ambos somos importantes, tanto en la esfera pública, en el fondo existen muchísimos estudios del impacto de la mujer en el mercado laboral, en las empresas, cómo mejora la innovación, cómo mejora el compliance, cómo mejoran varios indicadores, pero también tenemos que hablar de que es importante el hombre en la casa y que afecta directamente. Yo trato de hablar siempre del talento futuro del país, porque hay veces que como que así en las empresas lo hacemos propio. Sí, es verdad, es cierto. Qué interesante, qué buen punto, María José, que es cierto lo que dice, y de verdad que en realidad es corresponsabilidad al término, o sea, no es uno por sobre el otro, y muchas veces quizás también desde la legislación, desde las normas, también se privilegia a uno por sobre otro, ¿no es cierto? Tú mencionabas el artículo 203, pero no es lo único hoy día desde el punto de vista de las normas que favorezca esa diferencia, esa brecha, que hoy día también la vemos desde el punto de vista salarial, ¿correcto? Sí, la diferencia salarial, en el fondo, cuando tú tienes estos costos directos e indirectos, finalmente lo terminas traspasando a sueldo. Entonces, hay varias personas que me dicen, bueno, pero si fueran absolutamente iguales,
no debería haber esto, en el fondo, cuando uno lo tira full teoría, competencia perfecta, y hay que decir primero, en Chile somos un país demasiado chico, entonces no siempre se da esa competencia perfecta, competitiva, grande, pero además tenemos estos costos indirectos. Cuando nosotros hablamos de cuidado, es importante que, que trabajemos en eso, porque si en el fondo nosotros continuamente vamos a asociar el costo de cuidado a la mujer, vamos a seguir en el fondo penalizando su sueldo también. Mm, Por otra parte, en la parte del sueldo también es importante decir, hay personas que incluso me han dicho, bueno, pero el trabajo, en el fondo queremos proteger a las madres, y yo digo, bueno, entonces les deberíamos pagar incluso más, porque son normalmente el grupo más vulnerable de Chile, madres exacto. solteras, jefas de hogar. Entonces, Ujú. si tuviéramos que racionalmente decirlo, deberíamos pagarles incluso más sobre eso. Y sobre las leyes también hay que trabajarlo, porque en Chile se acuñó el término corresponsabilidad a nivel legislativo y hubo ciertos cambios. Por ejemplo, antes se llamaba la hora de lactancia, que en el fondo el periodo cuando era para amamantar o dar leche a los recién nacidos después del fondo del postnatal, y se cambió por hora de alimentación. ¿Por qué? Porque en el fondo los hombres también se lo podían tomar. Pero el gran tema es que en Chile todavía la mujer lo tiene que ceder al hombre. Y en el fondo eso significa una renuncia, Claro. versus ponerse de acuerdo de quién lo va a tomar. Y ahí por lo menos tenemos la conversación antes, que no Mm, sea obvio que es la mujer, porque en el fondo la penalización también social de renunciar a algo, que es como tu derecho o tu responsabilidad, ¿no? Más que derecho, es complejo. Entonces, la hora de alimentación, la enfermedad grave de hijo menor de un año, el postnatal parental, eso la mujer lo puede ceder al hombre y deberíamos trabajar en que nosotros, cada familia elija, mm, especialmente en el fondo cuando estamos tratando de impulsar la participación laboral femenina en el mercado laboral. sí. Y otro tema que quiero tocar acá, que lo he discutido varios en otros seminarios y cosas con investigadores que se dedican a este tema, que es trabajar en algo que en Chile deberíamos cambiar un vocabulario, ahora que estamos hablando de muchos cambios. Nosotros en el sistema de salud, cuando tú hablas de tus hijos y de tu pareja, se habla de cargas. De hecho, por ejemplo, si cualquier persona acá que nos está escuchando se mete a Previred, es como en el fondo el tramo y se habla de cuántas cargas tienes. Sí. Eh, Carga tiene el concepto negativo de peso, en el fondo que te tienes que hacer cargo Sí. de algo pesado. No, no es algo así Ujú. como carga y que somos todos felices. Y Exacto. claro, y estamos dándole la connotación a la familia, porque en el fondo el vocabulario empieza a darle connotación a algo, que es que la familia fuera un lastre, fuera una carga. Y la familia es la base de la sociedad. En el fondo, nosotros como seres humanos nos organizamos en familia por una cierta lógica, porque en el fondo es el primer lugar del habitar humano, es donde desarrollamos las principales competencias, son las competencias de liderazgo más valoradas, se desarrollan en la familia. Además, la familia subsidia al Estado de una forma impresionante, y eso también lo hemos calculado nosotros y también se ha calculado en Estados Unidos, de que si la familia no existiera, en el fondo, ¿cuánto tendríamos que gastar adicional en educación, en salud, en cuidado y en todo lo demás? Entonces, eh, tenemos que tratar de cambiar ese lenguaje, porque en el fondo nosotros tenemos que, en vez de considerarlo una carga, considerarlo algo que es extremadamente preciado. Al igual que en el fondo estamos preocupados de no contaminar los ríos, de cuidar los bosques, de cuidar nuestro aire, porque sabemos que es esencial. Nosotros, la familia, también deberíamos darle esa importancia, es decir, nosotros Mm. tenemos que preocuparnos del desarrollo humano y de la sustentabilidad del ser humano, y la familia es nuestro mejor aliado para lograrlo. Exacto. María José Bosch, directora académica del S Business School. Se nos va el tiempo rápidamente, pero esta conversación ha estado súper interesante. Desde el punto de vista de una sociedad, tú decías lo importante que es la familia, ¿no es cierto? Pero lo importante que es también el liderazgo femenino. ¿Cómo cambia una sociedad? ¿Cómo cambia una empresa liderada o con presencia femenina en la alta dirección? Eso también lo estudiamos y en conjunto con el Centro de Gobierno Corporativo del ESE, vimos, por ejemplo, cómo había impactado a los directorios en Chile de las empresas CEP, de las empresas del sistema de empresas públicas, cuando implementaron un sistema de cuotas de autorregulación. Ujú. Y lo que vimos fue súper consistente con la literatura de fondo y la evidencia que existe en otros países, que nosotros, en el fondo, hombres y mujeres, somos igualmente capaces, pero miramos muchas veces, tenemos información y abarcamos los problemas. La diversidad, en el fondo, la diversidad de mirada lo que hace es entregar información desde distintos puntos de vista, o sea, agrega más información. Y las decisiones se toman mejor con más información. Mm. Y lo que ha afectado este liderazgo femenino dentro de esos directorios
Es una mirada más importante del capital humano, más eficiencia en la toma de decisiones, decisiones más informadas, más compliance, mejor clima laboral, entre varias otras. En general, se ven distintas etapas, se ven distintas áreas. Una es la económica, en el fondo más innovación, mejor rentabilidad, principalmente por un tema de mayor información. Sí. Después, a nivel personal, de más desarrollo, las mujeres tienden a, en grandes números, tienden a liderar más de forma participativa y preocuparse de las relaciones interpersonales dentro de una empresa. Y por último, a nivel de sociedad, una sociedad más representativa. En el fondo, cuando tú tienes personas en posiciones de poder, con más miradas, y hombres y mujeres representamos la mitad de la población en la mayoría de los países, tienes una representatividad mucho mayor de tu sociedad. Entonces pones temas sobre la mesa que son relevantes y ahí hay casos súper como divertidos de contar, pero por ejemplo, cuando mujeres han tomado liderazgo en una empresa y dicen, ¿sabes qué? Cuando tomé el liderazgo me di cuenta de la importancia de los estacionamientos maternales cerca de la puerta, porque me tocó estar embarazada y me tocaba entrar y salir de la empresa todo el rato. Y son temas súper, que en el fondo uno diría, oye, pero eso es súper básico. Ya, pero si no está en la discusión de la alta dirección, si no está en discusiones de temas como tan higiénicos, todos los demás temas como las barreras, como la flexibilidad laboral, como la inclusión, como los distintos temas que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, ahora el periodo de vacaciones que viene, preguntarnos, bueno, ¿y quién va a cuidar a los hijos de nuestros empleados? O les hemos dado información de dónde llevarlo, o tenemos algún convenio, etcétera. No necesariamente se hablan si yo no soy consciente de esos desafíos. Y ahí, en el fondo, Exacto. la mujer lo que hace es llevar estos temas, además de todas sus otras habilidades de finanzas, de economía, de estrategia, de medicina y de salud, pero lleva más temas. Y así también hacemos consciente a, a promover esta corresponsabilidad, porque en el fondo los liderazgos son modelos a seguir que influyen en los demás cuando nosotros ponemos temas sobre la mesa. Entonces, en una sociedad donde todavía estamos tan separados los roles de cuidador y de proveedor en Chile, llevar estos temas a discusión y ser ejemplos son muy importantes. Muy importante, sin duda. María José Bosch, muy importante conversar contigo también en este contexto. María José es directora académica del S Business School, directora del Centro de Trabajo y Familia también de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y por poner además de manera tan clara estos temas que son tan relevantes para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por darme el espacio para hablar de estos temas. Encantada. Muchas gracias.